Volví a casa esa noche de lluvia torrencial en Madrid. Con las llaves en la mano. Convencido de que todo seguía igual. La puerta no abrió. Giré la llave 1, 2, 3 veces. Nada. Llamé al timbre. Silencio. Luego. Voces dentro, mi mujer. Elena. Riendo con mi hermano Javier. No abras. Ya sabe que no debe entrar más. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi propia familia me había cambiado la cerradura. Me habían expulsado de mi casa. La que construí con mis manos. Con mis ahorros. Mientras ellos planeaban quedársela. Eres un estorbo. Alejandro. Siempre lo fuiste. Diría Elena después. Con esa frialdad que nunca vi venir. En ese momento. Bajo la lluvia. Comprendí que la traición no avisa, llega envuelta en años de fingida lealtad. Me quedé allí horas. Empapado. Mirando la fachada del edificio en Chamberí. Ese barrio madrileño donde crecí. Donde pensé que mis raíces eran inquebrantables. Pensé en mi padre. Muerto hace 5 años. Que siempre repetía, la familia es lo único que queda cuando todo lo demás falla. ¡Qué ironía! Él me dejó la casa en herencia. A mí solo. Porque Javier era el irresponsable. El que siempre pedía dinero prestado y nunca devolvía. Pero Elena. Mi esposa de 15 años. Había convencido a Javier de que yo era el problema, depresivo. Controlador. Incapaz de mantener el ritmo de la vida moderna. Mentiras acumuladas. Una tras otra. Hasta que decidieron actuar. No grité. No rompí nada. Me fui a un hotel barato en Gran Vía. Pagando con la tarjeta que aún funcionaba. Allí. En la habitación impersonal. Empecé a procesar el vacío. Como no lo vi. Las miradas cómplices entre ellos en las cenas familiares. Las excusas de Elena para quedarse sola con Javier cuando yo trabajaba tardes enteras en la oficina. Yo. Alejandro Ruiz. Arquitecto de éxito moderado. Había construido mi vida sobre arena. Pensaba que el silencio era paz, ahora sabía que era complicidad en su contra. Los días siguientes fueron un infierno lento. Intenté hablar con Elena por teléfono. Necesitamos espacio. Dijo ella. Con voz calmada. Como si expulsarme fuera un trámite administrativo. Javier ni siquiera contestó mis llamadas. Fui a un abogado. Un amigo de la universidad que me miró con piedad, la casa es tuya legalmente. Pero ellos alegarán violencia doméstica o algo inventado para ganar tiempo. En España, los juzgados son lentos. Y mientras, ellos vivían en mi propiedad. Con mis muebles. Mis recuerdos. Me mudé a un piso alquilado en Malasaña. Pequeño. Impersonal. Donde las noches se llenaban de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no luché antes? Porque creía en la familia. Porque el divorcio en nuestra cultura aún lleva estigma. Especialmente cuando hay hijos de por medio, nuestra hija Clara. De 12 años. Que Elena usó como escudo, no la traumatices más. Clara me llamaba a escondidas. Confundida, papá. Mamá dice que estás enfermo. Aquello me rompía por dentro. Me convencí de que debía aguantar. Por ella. Imaginaba que el tiempo arreglaría todo. Que Elena recapacitaría. Error. El silencio no salva, solo permite que la podredumbre crezca. Observé desde lejos. Seguí yendo a misa los domingos. Como siempre. En la parroquia de San Antonio. Fingiendo normalidad.
Vi a Javier salir de mi casa con bolsas de compras caras. Pagadas con mi dinero porque el cuenta conjunta aún no la habían vaciado del todo. Elena renovaba el salón. Como si yo nunca hubiera existido. Empecé a anotar todo, horarios. Gastos. Conversaciones que oía desde la calle. No era rabia ciega, era cálculo. Me dije que solo recopilaba pruebas para el juicio. Pero en el fondo, sabía que era el principio de algo más oscuro. Me costaba dormir. Me repetía, ¿vale la pena seguir viviendo así? La humillación me carcomía. En el trabajo. Mis colegas notaban mi distracción, perdí un proyecto importante. Pensé en rendirme. En firmar lo que quisieran con tal de acabar. Pero entonces recordé las palabras de mi padre en su lecho de muerte, no dejes que te pisoteen. Hijo. La dignidad no se hereda, se defiende. Aquello me detuvo. No por orgullo vacío. Sino porque comprendí que ceder sería traicionarme a mí mismo. Elena y Javier no eran monstruos. Eran personas normales. Con debilidades reales. Elena. Frustrada por una vida que consideraba estancada, Javier. Endeudado hasta el cuello por sus vicios papuestas. Mujeres. Se aliaron porque les convenía. Inteligentes. Sí, usaron la ley a su favor. Alegando convivencia imposible para retrasar el desalojo. Pero subestimaron mi paciencia. Empecé a manipular desde las sombras. Deposité dinero en cuentas separadas. Cancelé tarjetas compartidas sin avisar. Dejé que Javier pidiera un préstamo usando la casa como aval, sabía que lo haría. Por sus patrones. Elena. Obsesionada con las apariencias. Empezó a gastar en terapias para Clara. Alegando mi abandono. Yo guardaba facturas. Emails. Todo. El conflicto interno me devoraba. ¿Era yo mejor que ellos? Cada paso me alejaba de la persona que fui, el hombre tolerante. El que evitaba confrontaciones. Ahora. Planeaba con frialdad. Me preguntaba si Clara me odiaría algún día por lo que vendría. Dudaba, ¿y si paro aquí? Pero luego recordaba la puerta cerrada. La risa de Elena al otro lado. No. Imposible retroceder. Pasaron meses. El juicio se acercaba. Pero yo ya había empezado mi propia justicia. Una justicia que usaba sus propias armas, la burocracia. La moral hipócrita de la sociedad española. Donde la familia es sagrada pero las apariencias lo son más. El piso de Malasaña olía a soledad y café recalentado. Me levantaba temprano. Iba al trabajo. Volvía tarde. Fingía rutina mientras mi mente giraba en espiral. Observaba a Elena y Javier como un entomólogo estudia insectos, con distancia clínica. Sabía sus rutinas al dedillo. Elena salía a yoga los martes, Javier. A sus partidas de póker clandestinas los jueves. Clara iba al colegio en Lavapiés. Ajena a todo. Contacté discretamente con un detective privado. Un ex policía jubilado recomendado por un colega. Solo información. Le dije. No mentía del todo. Quería pruebas de la aventura entre Elena y Javier, sospechaba desde hacía meses. Las fotos llegaron, ellos en un hotel en Salamanca. Besos robados en el coche. No sentí celos explosivos, sentí confirmación. Lo sabía. Me repetí. Pero el dolor era sordo. Persistente. ¿Por qué no exploté? Porque la venganza impulsiva es para perdedores. En España, un escándalo familiar te marca de por vida, chismes en el barrio. Miradas en el supermercado. Preferí esperar. Usé las fotos para negociar con el abogado,
Aceleraría el divorcio si Elena cedía la custodia compartida. Ella aceptó, pensando que ganaba tiempo. Pero yo ya manipulaba más profundo. Javier tenía deudas con prestamistas dudosos, lo supe por el detective. Anónimamente. Envié un soplo a uno de ellos: Javier Ruiz vive en esta dirección. Con bienes valuables. No firmé nada. Solo una llamada desde un teléfono público. Javier empezó a ponerse nervioso. Lo vi una vez en la calle. Ojeras profundas. Mirando atrás. Elena discutía con él por teléfono. Oí fragmentos desde mi escondite habitual. El café frente a la casa. Resuélvelo, Javier. O nos quitamos todo. Ironía, pensaban que yo era el débil. Mi conflicto interno crecía. Noches en vela. Cuestionándome, ¿estás convirtiéndote en ellos? Soñaba con mi padre. Decepcionado. La venganza corrompe el alma. Decía una voz en mi cabeza. Pero otra respondía, el silencio también. Mira dónde nos llevó. Decidí golpear su moral. Envié cartas anónimas a los padres de Elena. Conservadores católicos de Valladolid. Fotos borrosas. Insinuaciones. Ellos la llamaron. Escandalizados. Elena lloró días. Según Clara me contó en una visita supervisada. Mamá está triste. Papá. Dice que alguien nos odia. Clara era mi debilidad. La veía los fines de semana. En parques neutros. Me preguntaba si mi plan la dañaría. Papá. ¿Por qué no vuelves a casa? Le mentía, pronto. Hija. Pero sabía que casa ya no existía. Avancé. Cancelé seguros de la casa a mi nombre. Dejando que vencieran. Un pequeño incendio accidental en la cocina, no yo, sino un contacto, activó alarmas. Los bomberos llegaron, el barrio chismorreó. Javier, aterrorizado por sus acreedores, empezó a beber más. Elena intentó reconciliación falsa: volvamos a hablar. Alejandro. ¿Por Clara? Cena en un restaurante en La Latina. La miré a los ojos, hermosa aún. Pero vacía. Demasiado tarde. Dije. Ella no sabía que grababa la conversación. Donde admitía la aventura. El precio: perdí amigos comunes que eligieron bando. Me aislé más. En el espejo. Veía un hombre endurecido. Ojos fríos. ¿Era justicia o monstruosidad? No podía parar. El punto de no retorno llegó cuando Javier amenazó por mensaje: firma y desaparece. O te arrepentirás. Sonreí. Ahora sí. Jugaban mi juego. El juicio preliminar fue un teatro absurdo. En el juzgado de Plaza de Castilla. Elena lloraba convincentemente, me sentía atrapada. Él era controlador. Javier testificó como apoyo familiar. Mi abogado presentó pruebas: la casa era mía. ¿Herencia exclusiva? Pero el juez dio medidas cautelares: ellos podían quedarse hasta resolución final. Salí furioso. Pero controlado. Aquella noche. En mi piso. Planeé el siguiente paso. Usaría la ley contra ellos. Como ellos la usaban contra mí. Contacté a Hacienda anónimamente: Javier evadía impuestos en sus negocios informales. Una inspección llegó semanas después. Él palideció. Vendió objetos míos para pagar multas. Elena, desesperada, pidió préstamo bancario usando la casa aún a mi nombre parcial. Lo denegué remotamente. Como titular. Su relación se resquebrajaba.
Oí discusiones, esto es por tu culpa. Javier, Tú lo empezaste. Queriendo quedarte la casa. mi duda crecía, ¿disfrutaba esto? Sí. Un poco. Pero el vacío interior aumentaba. Clara me dijo, os odio a los dos. Aquello dolió más que nada. Manipulé emociones. Envié flores anónimas a Elena desde un admirador. Sembrando paranoia. Javier enloqueció de celos. El precio personal, terapia abandonada. Salud deteriorada. Pesadillas constantes. Me preguntaba, ¿quién soy ahora? Avancé inexorable. El detective encontró más, Javier involucrado en fraude pequeño. Soblo a policía. Detención breve. Pero suficiente para pánico. Elena me llamó histérica, para esto. Alejandro. ¿Qué quieres? ¿Justicia? Respondí. Colgué. No había vuelta atrás. La venganza me consumía. Pero también me mantenía vivo. Los acreedores de Javier apretaron. Aparecieron en la puerta. Amenazantes. Elena, aterrorizada, consideró vender la casa imposible sin mi firma. Intentaron acuerdo, firma el divorcio favorable. Nos vamos. Rechacé. Quería que sufrieran como yo. Clara se distanció más. Eres malo. Papá. Aquello casi me rompe. Dudé semanas, ¿vale ella el precio? Pero recordé la exclusión inicial. Continué. Hice que un amigo ofreciera a Javier trabajo falso en el extranjero. Él mordió. Planeando huir con dinero robado. Elena descubrió. Explosión final. Separación. Yo presenté todo en juicio, fraudes. Aventura. Deudas. Juez falló a mi favor, desalojo inmediato. Entré a la casa vacía. Ellos habían huido. Dejando deudas. Victoria hueca. Clara con Elena. Odiándome. Reconstruí la casa sola. Vendí muebles suyos. Borré huellas. Javier detenido por fraude. Elena en piso pequeño. Trabajando doble. Visité a Clara, distante. Pero presente. Reflexioné, perdí humanidad. ¿Valió? Intentos de reconciliación fallidos. Elena, nos destruiste. Vosotros empezasteis. Soledad absoluta. Amigos alejados. Precio alto, yo. Deformado por odio. Años después. En la misma casa. Miro fotos antiguas. Clara visita ocasionalmente. Relación tensa. Elena y Javier, vidas rotas. Yo, vivo. Pero vacío. ¿Fue justicia o venganza ciega? ¿Mereció la pena perderse a uno mismo por castigar a otros?